Mira, el día de hoy, mi hermano, quiero compartirte una palabra. A mí me encanta ese escritor. Él escribe una carta, pero él enseña de una manera muy práctica, mis hermanos, da el consejo muy práctico, a tal grado de que le podemos entender sin meternos en rollos de palabrerías extrañas y traducciones, ¿no? Este personaje, mis hermanos, me encanta porque vamos a leerlo ahorita, pero me encanta porque tenía una cercanía, mis hermanos, que no tenía ningún otro con Jesús. Él era muy cercano a Jesús y vamos a estar, mis hermanos, leyendo algunos versículos de esa carta, en las cuales, mis hermanos, Él mismo nos da algo muy práctico del por qué tú y yo, como hijos de Dios, entramos en diversas pruebas, llámale como tú quieras. El origen de la palabra prueba, mis hermanos, es a veces, lo has escuchado, que son consecuencias de nuestros actos. A veces son pruebas que Dios pone, sea como sea, mis hermanos, pero Él nos da un ánimo en esta carta a que podamos nosotros seguir adelante, a que podamos nosotros a sacar un provecho de las pruebas en las cuales nos encontramos. Y a veces nosotros decimos, pero ¿qué de provecho puedo sacarle a este gran problema? Pues el Señor esta mañana quiere darnos sabiduría, mis hermanos. La sabiduría no es nada más de una mente brillante que fue a la universidad, mis hermanos. Inclusive hay gente que nunca fue a la escuela, pero tú puedes platicar con esas personas mayores y tienen mucha sabiduría. Ellos razonan de una manera muy sabia, pero ellos adquirieron sabiduría por el paso de los años, por los golpes, por las caídas, por los errores que cometieron. Ellos adquirieron mucha sabiduría y a mí me gusta, por ejemplo, platicar con gente ya mayor, porque algo les aprendes. Y si te dan un consejo es por algo. Hay gente sabia. Hay otros también que llegaron a viejitos y nunca fueron sabios, mis hermanos, siempre en los mismos errores. Hay una canción por ahí que dice: tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Sí las has escuchado? Y a veces, cuando no tenemos la sabiduría de Dios, volvemos a tropezar con el mismo problema, volvemos a caer con la misma dificultad, volvemos a toparnos con la misma piedrota, mis hermanos, y no salimos de ahí. Se nos hace un círculo, ahora sí, vicioso, que estamos ahí, no avanzamos. Una vez te hablaba de los hámsters, los ratoncitos, que los tienen en una rueda, mis hermanos. ¿Sí los has visto? Ellos ahí andan, están corriendo todo el día, no avanzan, no se mueven de la jaula, y a veces nos sentimos así, que estamos desgastando energía, pero no salimos de donde mismo. Pero Dios nos quiere dar sabiduría el día de hoy. ¿Estás conmigo, mi hermano? Mira, primero dice, empieza es una carta, ¿sí? Cuando, mis hermanos, te lo vuelvo a compartir, cuando leamos la Biblia, por ejemplo, tenemos que hacer lo mismo que con cualquier carta. Ahorita ya vivimos en una era muy moderna, ¿sí? Ahorita, a lo mejor los jóvenes que nos acompañan, en su vida han hecho una carta, ¿sí? O han recibido una carta, no lo sé. Pero en años más atrás, jóvenes, antes se hacían cartas, se enviaban por correo, pero nos enseñaban en la escuela cómo redactarlas, inclusive, ¿sí? Traía un destinatario, quién la envía, quién la recibe, en fin, traía una serie de cosas, una estampita en el sobre a dónde iba a ir, el código postal. Cuando tú abras, por ejemplo, esta carta a Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago era uno de los que anduvo con Jesús, un discípulo de Jesús, amén. Pero Santiago, mis hermanos, era un hermano carnal de Jesús, ¿sí? Santiago, mis hermanos, vivió en la misma casa que Jesús. Santiago era medio hermano de Jesús, pero él vio crecer a Jesús, de niños se conocieron, conoció el carácter de Jesús. Imagínate la bendición. Santiago tenía la primera fila en cuanto a los apóstoles porque era su hermano carnal de Jesús. Y me encanta porque Santiago tiene una humildad para escribir que se refiere a Jesús como su Señor, mis hermanos. Cuando él podría decir: yo soy Santiago, el carnal de Jesús, soy Santiago el hermano, y quién más como yo para conocerle. Pero él es muy humilde como escribe. Y también nos dice esta carta a quién está escribiendo. Él está escribiendo a las 12 tribus de Israel, que ya estaban dispersas, mis hermanos, en los tiempos de Jesús. Él les escribe a todos ellos. Vamos a leer en el capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios, así se presenta. Santiago, siervo de Dios, ¿y de quién, mis hermanos? Y del Señor Jesucristo. Era su hermano carnal, pero me encanta la humildad de él.
Dice: saluda a las 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. Esta carta es para todo el mundo. Dice mi título ahí en el siguiente verso: fortaleza en las pruebas. Ahí nos va a dar fortaleza Santiago. Dice: hermanos míos, ustedes deben de tener por muy dichosos, ¿sí? Di amén a esto, mis hermanos. Dice: ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, mis hermanos, ¿sí? Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Sigue escribiendo Santiago y dice: pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección y a la madurez plena, sin que les falte nada. Seguimos leyendo. Si a alguno de ustedes le falta, ¿qué cosa, hermanos? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. Dice: y Él se las dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento la lleva de un lado para otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Ya nos está dando la clave, ¿cómo no vamos a recibir nada? Dice: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Amén, mis hermanos. Hasta ahí vamos a leer. Santiago, hermano carnal de Jesús, mis hermanos, empieza a llevarnos, mis hermanos, a una sabiduría muy práctica y cosas que debemos de hacer y cómo debemos de pensar, pero también nos lleva y termina diciendo, nos habla de conducta, mis hermanos, ¿sí? ¿Cuántos saben que cuando Cristo llega a nuestras vidas, nuestra conducta es afectada, nuestra conducta cambia? Porque estamos convencidos en esta iglesia del que el que hace el cambio y el que afecta nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que a nosotros nos va a transformar. Nosotros como humanos no podemos transformar a nadie. Simplemente queremos poner todo lo que está en nuestras manos, todos los recursos para que tú te encuentres con Dios, y Dios hará la obra en cada persona, ¿sí? Entonces, Él nos habla: hermanos míos, vamos a ver el verso a verso. Ustedes deben de tener por muy dichosos, deben de sentirse muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, mis hermanos. Otra versión dice que podemos ser, mis hermanos, de una forma honroso, pueden sentirse satisfechos, ¿sí? Pero él lo describe así: hermanos míos, ustedes deben de sentirse muy dichosos cuando se sientan o cuando estén en diversas pruebas. Yo te quiero decir, mis hermanos, que cuando estamos siendo probados o estamos en pruebas, lo que menos nos sentimos es dichosos, ¿sí? O no sé si de aquí alguien disfrute la prueba, pero es muy difícil. Pero Santiago dice: siéntete dichoso cuando estés atravesando una dificultad. Y él habla de toda clase, mis hermanos, ¿eh? Él no está diciendo cuando estés enfermo, siéntete dichoso. No, él dice cuando estés atravesando una prueba de toda clase. Pero ¿a qué se refiere con toda clase? De toda clase, ¿sí? Puede ser la falta de algo, puede ser alguna pérdida, puede ser algún momento depresivo, puede ser algún momento de angustia, de tristeza, de dolor, de desánimo, de algo, mis hermanos. Pero él dice, siéntete dichoso cuando pases por cualquiera que sea de las pruebas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahí debe de haber en nosotros una gran confianza como hijos de Dios. No se te olvide que la palabra de Dios declara y dice: para los que aman a Dios, todas las cosas les sirve para bien, ¿sí? Y es bien difícil, mis hermanos, querer aceptar, pero esto que me está doliendo, ¿me sirve para algo bueno? Santiago dice: siéntete dichoso cuando estés pasando cualquier clase de pruebas, porque ahí Dios va a hacer algo, mi hermano. Los que estamos en Cristo, hay un propósito en cada prueba. Sí nos va a doler, sí nos va a angustiar, sí nos va a mover el tapete, pero la palabra de Dios esta mañana te dice: siéntete dichoso, siéntete seguro, porque Dios algo está haciendo a través de esa prueba. Y créeme, mi hermano, que el final va a ser un final de victoria para tu vida, va a ser un final de victoria para la mía.
Va a ser un final, mis hermanos, como decimos por ahí, un final feliz, porque todo está en las manos de Dios. Lo que Dios permite, mi hermano, a Dios no se le sale de control nada, ¿eh? Ni eso que te está pasando ahorita, Dios lo tiene presupuestado. A Él nada lo agarra desprevenido, Él todo tiene bajo control. Pero mira, sigue diciendo Santiago, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Ok, no es porque Dios esté enojado conmigo, no es porque cometí un error. Dice la palabra de Dios, dice Santiago, cuando estés en pruebas, ¿sí? Tu fe está siendo probada por Dios, mis hermanos, ¿sí? Es una prueba que Dios nos está poniendo, mis hermanos, porque esa prueba dice que va a fortalecer nuestro sufrimiento, ¿sí? Nos va a hacer más fuertes. Y el jueves decíamos, si algo Dios está interesado en nosotros, es en hacer un nuevo carácter en nosotros. Dios quiere hijos con carácter como el de Él, mis hermanos. Dios quiere formar en nosotros un carácter que pase lo que pase en tu vida, tú seas fiel a Dios, tú no te muevas. Dios quiere formar un carácter como lo hizo con la iglesia primitiva. Mira, mis hermanos, no estamos atravesando ni una décima parte, yo creo menos, de lo que la iglesia primitiva. ¿Sabes lo que significaba antes aceptar a Cristo? ¿Sí? Entregarle tu vida a Cristo. Antes significaba persecución. Cuando aceptaban a Cristo, los primeros cristianos eran desterrados de sus pueblos, de sus casas, ¿sí? Y eran muertos, los mataban, mis hermanos, ¿sí? En Roma los cristianos los ponían en los postes. Como no existía la luz eléctrica, ¿qué crees que les hacían? Les prendían fuegos y los cristianos alumbraban la calle con su cuerpo. Antes recibir a Cristo, mis hermanos, la primera iglesia, ellos sabían que aceptaban a Cristo y venía la persecución a sus vidas. Nosotros, gracias a Dios, mis hermanos, aceptamos a Cristo en estos tiempos, en este lado del mundo, mis hermanos, y tenemos un sinfín de bendiciones a través de lo que Él ya hizo. Pero el Señor no quiere decir que nos va a dejar como, voy a hacer la comparación a niños, como unos niños mimados. El Señor va a forjar un carácter en nosotros. El Señor nos va a procesar en diversas pruebas, dice Santiago, pero para cuando, por ejemplo, cuando el día esté bonito, tú alabes a Dios. Cuando el día esté oscuro y gris y feo, tú alabes a Dios. Tu carácter no se va a mover. Cuando tú busques a Dios, cuando te esté yendo bien. Ahorita cantamos una canción, Dios en todo tiempo. Cuando me esté yendo bien, yo busco de Dios, yo alabo a Dios. Cuando me esté yendo mal, yo alabo a Dios, yo busco de Dios. Ese es el carácter que Dios quiere formar en sus hijos. Por eso son las pruebas, por eso vienen dificultades a nosotros. Pero, mis hermanos, en cada prueba que nosotros atravesemos, me voy a adelantar un poquito, el Señor quiere agregar sabiduría en nosotros. Ok, ya pasé esta prueba, aprendí esto. Aprendí en esta escasez que yo pasé, en esta crisis financiera que yo pasé, aprendí que Dios no me va a dejar y que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, que Dios es mi proveedor, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Eso es mi carácter y ya tengo sabiduría de esa prueba que ya pasé. Si ya estuve en cama enfermo y el Señor me levantó una vez, lo va a volver a hacer. Pero aprendí que aún estando enfermo puedo alabar a Dios, que aún estando enfermo puedo confiar en Dios y Dios puede levantarme de ahí. Eso ya lo aprendí, ya adquirí sabiduría. ¿Te das cuenta por qué los hijos de Dios tenemos que pasar por diversas pruebas? Dice Santiago, porque ahí van a tener fortaleza para el sufrimiento, ¿sí? Hay gente, mis hermanos, que cuando aceptó a Cristo, toda su familia le dio la espalda y ya no te invitan a pachangas. En Navidad, pues ahí llegas tú y como que esconden todo y a ver a qué hora se va el hermano. Y ya a lo mejor perdiste relaciones por causa de Cristo. Pero ¿qué crees? El Señor dice en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaran, el Señor con todo te recogerá y te abrazará. El Señor es mi compañía, el Señor es mi familia, el Señor es mi Padre. Y créeme, dice que hay una gran bendición para todo aquel que ha dejado a padre y madre por seguirle a Él. Entonces el Señor ahí nos está formando carácter. Él nos consuela, no está solo. Hay una gran familia de Dios que Él ya tenía preparado para nosotros. Entonces, para esto, dice Santiago,
todas las pruebas, cualquiera que sean, el Señor va a poner en nosotros fortaleza al sufrimiento. Amén. Entonces, cuando vengan las pruebas duras, mis hermanos, ¿qué crees? Tu carácter va a estar firme. Es que ya después no es el caso, pero es que ya me dejó de hablar un amigo. Ya no te va a poder porque tienes a Cristo. Si por causa de Él, gloria a Dios, el Señor va a traer más amigos a mi vida, y ya no te va a poder, ya no te vas a deprimir, ya no te vas a sentir mal. Ay, no me invitaron a la piñata porque soy hermano. No pasa nada, el Señor está contigo. Eso es carácter en medio de las pruebas. Pues ya saben que cuando su fe es probada, puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. El Señor quiere y nos da aquí una palabra clave: soportar, mis hermanos. Soportar, ¿sí? Soportar, mis hermanos. Una ocasión, en otro mensaje, me di a la tarea de investigar la palabra soportar. Es la misma palabra que se usa, mis hermanos, para un resorte, de esos resortes que usan, por ejemplo, a nivel automotriz, que batallas mucho para apretar ese resorte y cuando lo sueltas, no se movió, vuelve a su posición original. Tú agarras un resorte y lo puedes comprimir, pero cuando le quitas el peso, vuelve a su tamaño original. Ese tipo de soportar es el que Dios nos dice aquí en su palabra. Que sí, las pruebas nos apachurran, las pruebas a veces nos ajoroban, pero ¿qué crees? El Señor la quita y nuestra fe y nuestra posición vuelve a su tamaño original. No nos afectó, no nos quedamos chaparritos el resorte, sino que volvió a su estado natural, porque el Señor ha creado y nos ha ayudado en nuestro carácter a soportar diversas pruebas. Sí, nos podemos sentir el peso, podemos sentir la angustia, pero ¿qué crees? Nuestra fe no se mueve y nuestro carácter sigue intacto. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos, y debemos de ser cristianos con un carácter conforme al de Cristo. A Jesús, mis hermanos, imagínate si Jesús no hubiese tenido ese carácter. Cuando lo llevan a la cruz, los apóstoles se escondieron, mis hermanos. Jesús estuviera llorando en la cruz: me abandonaron todos. Había uno que decía que hasta la muerte iba a estar conmigo, Pedro, y ya me abandonó también. Juan, el que yo más amaba de los 12, no está conmigo. Imagínate Jesús llorando porque lo abandonaron, pero el Señor tenía carácter. El Señor dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, y el Señor no negó ni un paso hacia la cruz, mis hermanos, y Él llegó a hacer su obra. Entonces, ese carácter es el que Dios quiere para nosotros. Amén. Mira, seguimos leyendo. Dice también Santiago: pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. Dios nos hace fuertes, ¿sí? No, a través de las pruebas Dios nos va a fortalecer, pero dice Santiago: procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. Aquí ya nos va llevando a que tenemos que cambiar cosas en nosotros, que eso nos lleve a la perfección. ¿Y quién es nuestro modelo perfecto? Jesús. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Que esa fortaleza, mis hermanos, nos lleve a Cristo, nos lleve al nivel de Jesús, mis hermanos. Entonces, las pruebas tienen sentido. Las pruebas no son tan malas como creemos. Las pruebas tienen un sentido por parte de Dios. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena. Hay una madurez plena en la cual vamos a llegar tú y yo. Amén. ¿Sí lo crees, hermano? Dile al que está a tu lado, dile: vamos a madurar un día plenamente, ¿sí? Plenamente en Cristo vamos a llegar a una madurez espiritual. Dice también aquí: sin que les falte nada, mis hermanos. Van a tener, pero procuren esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Desde que el Padre nos dio al Hijo, ya lo tenemos todo, mis hermanos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Cristo es la plenitud para nosotros, ¿sí? Cuando tú digas: es que me falta confianza, no, te falta fe en Cristo. Es que me falta esto, no, nos falta depender más de Cristo. Ya somos bendecidos en Cristo Jesús. Con Jesús lo tenemos todo, mis hermanos. Es que me falta realizar esto, no,
te falta conocer a Cristo para que tú te sientas pleno en tu vida. ¿Sí estás conmigo? Dice, sin que les falte nada. Dice, si a alguno de ustedes, dice Santiago, les falta sabiduría. Mira, esto es glorioso, mis hermanos. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos saben que si le pedimos a Dios sabiduría, Él nos la va a dar? Dice que a todos, mis hermanos. Aquí no excluye a nadie. Todo el que le pida a Dios sabiduría, Él se la dará. Me encanta que dice sin reproches. El Señor no es como nosotros. El Señor no nos echa nada en cara y el Señor está muy interesado en que le pidamos sabiduría. En este libro, mis hermanos, la palabra de Dios, hay mucha sabiduría de Dios, que si nosotros queremos ser personas sabias en la vida, mis hermanos, simplemente basta ver estos libros con tantos consejos que nos van a prevenir, mis hermanos, de que seamos lastimados. Pero muchas de las veces queremos experimentar la vida y hasta que la vida a través de golpes nos está a nosotros haciendo sabios, Dios ofrece su palabra. Hay muchos consejos de todos tamaños para chicos, grandes, solteros, casados. Hay mucho consejo en la palabra de Dios, pero para ello nosotros tenemos que pedir dirección a Dios e interesarnos en conocer todo lo que Dios nos ofrece en su palabra. ¿Sí? Vete a Proverbios, hermanos, y hay mucha sabiduría. En un renglón encontramos una sabiduría de vida, y es que Dios dice que Él no la quiere dar, mis hermanos, a todo el que le pida. Mira, te voy a llevar a Segundo de Crónicas, en el capítulo 1, del 7 al 13. Te lo voy a leer aquí. Te lo voy a leer en esta versión. Dice Salomón, hijo, del 7 al 13. Mira, dice la palabra de Dios: allí en presencia del Señor, Salomón subió, dice, al altar que estaba en la tienda de reunión. Dice, y él ofreció 1000 holocaustos a Dios. Aquí te doy un poquito de contexto, mi hermano, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Salomón está heredando el trono como rey de Israel. Salomón, hijo de David, es el próximo rey, ¿sí? Pero es muy joven. Salomón se siente incapaz de gobernar a esa gran nación y él le empieza a pedir a Dios ayuda. Y sabes que a Dios le agrada mucho cuando tenemos un corazón humilde y sencillo, y a Dios le agradó mucho lo que le pidió Salomón, porque no pidió con egoísmo, sino pidió para servir a los demás. Y esto nos deja una gran lección. Mira lo que dice el verso 7. Dice, aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, le dijo Dios a Salomón. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Dice el verso 11. Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos, a una vida muy larga, dice, te los otorgo, pero además voy a darte, ¿qué, mis hermanos? Riquezas, bienes y esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Los que vienen después de él nunca va a tener esto. Salomón, mis hermanos, con un corazón muy humilde, dice, Dios se le aparece y habla con él. Le dice el Señor, como nos dice a nosotros esta mañana: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué necesitas para seguir adelante, para hacer
a lo que yo te he encomendado. Y Salomón dice, dame sabiduría, porque era un pueblo muy grande. Dame sabiduría y dame conocimiento. Mira, Salomón, desde ahí él mostró sabiduría, mis hermanos, porque la palabra de Dios está escrito: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Si el pueblo de Dios, alguien perece, es porque nos falta conocer, nos falta sabiduría de Dios. Por eso es que a veces no encontramos la puerta, como si no tuviéramos a un Dios grande que cantábamos ahorita, que Él todo lo puede resolver. Pero a veces nos ahogamos en un vaso de agua, mi hermano, creyendo que Dios no nos escucha o Dios no está interesado en ayudarnos. Pero Dios responde y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Él dice, dame sabiduría y dame conocimiento para reinar bien a tu pueblo. Y el Señor le dice, por cuanto no me has pedido riquezas, no me has pedido esplendor, o sea, fama, no me has pedido que dures muchos años de vida, no me has pedido cosas para ti, dijo, te lo voy a dar, ¿sí? Y le dio. Salomón, mis hermanos, fue el hombre más sabio, ¿sí? Lo dice la palabra. Fue el hombre más sabio, es el que escribe libros de la Biblia. Él tenía una gran sabiduría dada por Dios, ¿sí, mis hermanos? Pero también fue el más rico, mis hermanos. Dios le dice, por cuanto no me pidiste riquezas, yo te la voy a dar. Te voy a dar fama, te voy a dar esplendor. ¿Por qué? Porque no me lo pediste. Y muchas de las veces, creo que ahí está la clave de la forma que nosotros le pedimos a Dios. Yo creo que a Dios, en cada situación, mis hermanos, que nosotros nos encontremos, que no encontremos la salida, yo creo que tenemos que pedirle, Señor, en esta prueba, en esta dificultad, dame sabiduría para salir de ello. ¿Cómo lo resuelvo, Señor? Dame de tu sabiduría, Señor, para cambiar mi vida. Dame de tu sabiduría para poder afectar a los míos, para que te conozcan. Dame sabiduría, Señor, para no tropezar con la misma piedra. Dame sabiduría para salir de este pozo que yo mismo cavé, que yo mismo me encuentro. Dame sabiduría, Señor. Y el Señor, mis hermanos, ¿cuántos saben que Dios es el mismo de ayer y de hoy, mis hermanos? Dios es eterno, y el Dios de la creación, el Dios de ahora y el Dios de mañana, Él no cambia, Él es el mismo. Su esencia es bendecirnos. Por eso escribe Santiago y dice, si pides sabiduría, Dios te la va a dar, ¿sí? Dios te la va a dar. Él ya había leído lo de Salomón, él pidió sabiduría y Dios se la dio. Dios no había cambiado en todo ese tiempo y Dios no ha cambiado ahorita. Y si tú le pides algo, Dios te va a dar los recursos para que tú salgas de esa prueba. Dios va a poner los medios, ¿sí? Pero primero nos quiere dar sabiduría para nosotros no volver a caer en esos errores. Y creo, mis hermanos, que como Salomón tendremos que tener mucha humildad y decirle, Señor, yo necesito sabiduría para poder salir de esto, para poder vencer en esto. Esta prueba me ha rebasado, Señor. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque si lo resolvemos con nuestra sabiduría, no con la de Dios, a lo mejor podemos resolver algo, mis hermanos, pero después va a venir otra caída, después nos vamos a cometer otro error más grande porque no aprendimos del error. Y la idea de las pruebas es de que nos dejen sabiduría. La idea de cada prueba es de que aprendamos algo y no volvamos a equivocar o ya sepamos cómo resolver ello. Por eso mucha gente no salimos de donde mismo, porque nos falta sabiduría de Dios. Nos falta que Dios venga y con su Espíritu Santo nos ilumine. Ok, ya aprendí, Señor. Esto, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Ya aprendí y a enseñarlo. Mira, mi hermano, no es que te diga cómo vivas, pero yo ya pasé por eso. Mi error fue este, pero Dios me sacó y yo aprendí que no tengo que hacer esto. Y es nosotros como vamos dando consejería de lo vivido, mis hermanos. Pero Salomón pidió algo muy simple para nosotros y que a nadie nos gusta a lo mejor, y te voy a decir por qué. Porque el día de hoy la humanidad, mis hermanos, entera busca salir de las dificultades a través de todos los medios que tenemos, ¿sí? Queremos buscar soluciones en todo lo que nos ofrece este mundo, toda la información que hay, pero muy poca gente, ¿sí?, busca soluciones en la palabra de Dios. Muy poca gente se interesa en la sabiduría que Dios ofrece, y esa es la sabiduría que nos va a sacar adelante como hijos de Dios, mis hermanos. Esa es la sabiduría que tú y yo necesitamos para no volver a caer en los mismos errores. ¿Estás conmigo, mi hermano? Y luego
El éxito, mis hermanos, de que él pide una cosa y Dios dice, ok, me pediste sabiduría a Salomón, me pediste conocimiento, te lo voy a dar, no habrá otro más sabio como tú, pero te voy a añadir, ¿sí? El Señor te está diciendo, no solamente te voy a dar la sabiduría para que salgas de ese problema, aparte de sacarte de ese problema, escucha lo que te digo, mi hermano, el Señor nos dice esta mañana, aparte de sacarte de esa dificultad, aparte de que te voy a dar los recursos para que salgas de ello, aparte te voy a bendecir. Aparte te voy a bendecir y voy a agregar en ti, ¿sí? Le agregó vida, mis hermanos, le agregó resplandor. El Señor no se queda con nada. Dios es bueno, Dios es dueño de todo lo que existe y es para sus hijos. Dios no está enojado con nosotros. Dios no nos castiga por nuestros errores, porque por ello ya pagó su Hijo. Y el Señor lo único que quiere es que lo busquemos a Él, que lo pongamos en primer lugar, que acudamos a Él como primera solución de nuestras vidas. Y Él se compromete no solamente a sacarnos del hoyo donde estamos, sino a bendecirnos aún más, como lo hizo con Salomón. Yo te invito esta mañana a que este consejo corto y muy práctico de Santiago, que empieza diciendo Santiago, cuando estés en diversas pruebas, siéntanse dichosos. Casi nos dice disfruten la prueba, nos dice, pero nos habla de una dicha, mis hermanos. Pero él conoce el corazón de Jesús y él dice, es que si estás en una prueba como hijo de Dios, es porque Dios algo va a hacer en tu vida. Por eso él dice, siéntete dichoso. Sí, porque hay personas, mis hermanos, que tú las puedes ver y hasta dices, esa persona es muy mala y mira cómo le va bien, no tienen problemas, no se enferman, no les pasa nada, pero son personas, mis hermanos, que Dios los ha dejado a su voluntad, ¿sí? No son procesados porque Dios no tiene un plan con ellos, ¿sí? Dios no les ha puesto una prueba porque Dios no está interesado en alguien que no se interesa en Él, que no le ha aceptado. Por eso tú puedes ver, pero ¿por qué las personas? Esto pasa mucho en los velorios, ¿eh? ¿Por qué se mueren las personas buenas? ¿Por qué sufren las personas buenas? Dice Santiago, siéntete dichoso cuando estés en diversas pruebas, porque esas pruebas van a traer sabiduría, van a traer fortaleza en medio de las situaciones dolorosas. Y dice, y al fin de ello, sí, van a llegar a una plenitud en Cristo Jesús. Dice, y habla después que vamos a alcanzar sabiduría, mis hermanos. Entonces, Dios tiene un plan con nosotros. Es el mismo proceso para todos los cristianos. Yo no conozco un solo cristiano que aceptó a Cristo y el día de mañana Dios lo encumbró sin tener pruebas. Todos los hijos de Dios han tenido pruebas, tribulaciones, ataques, pero los que han confiado en Dios, Dios los ha sacado victoriosos siempre. No han perdido, con Dios no hay pérdidas, con Dios hay procesos que vamos aprendiendo y el carácter que tú y yo vamos a tener el día de mañana es de que nada nos va a mover de nuestra fe. Amén.